RTP. Nos acompaña el abogado César Poveda, él es coordinador legal del municipio de Guayaquil. Hablaremos sobre el caso ATM. Abogado, gracias por estar con nosotros. Tenga buenos días. María Fernanda, es un gusto para mí estar aquí con usted y con Juan Sebastián. Gracias a usted por atendernos. Primero, cuéntanos un poco de su rol. ¿Qué representa usted en la ATM? En la ATM no. No. Soy el coordinador general legal del municipio de Guayaquil. Okay. Trabajo mancomunadamente como el enlace jurídico administrativo entre el despacho de la máxima autoridad, que es el alcalde de Guayaquil, y el procurador síndico municipal, que es el abogado Francisco Mendoza. Okay. El caso puntual es sobre el Porsche, ¿cierto? Okay. ¿Por qué necesita salir usted a hacer declaraciones o entrevistas como estas, en ese caso, abogado? Interesante pregunta, María Fernanda. Lamentablemente nos vemos emplazados a buscar estas vocerías y estos espacios de opinión para manifestar una preocupación que realmente ronda, yo creo que no solo en el holding municipal, sino en toda la ciudadanía. Me voy a permitir explayar para hacerlo suficientemente claro y no confundirla ni a usted ni a la ciudadanía, que es a quien finalmente nos debemos. Con la salvedad de que lo interrumpimos cuando pensemos que sea necesario, ¿okay? Por supuesto. Ok. Solo sí le rogaría que me deje terminar la idea. El 1 de mayo del año 2025, de parte de la Agencia de Tránsito Municipal, miembro del holding municipal de Guayaquil, se presenta una denuncia ante la autoridad competente, que es la Fiscalía General del Estado, respecto del cometimiento de un presunto delito entre personas vinculadas laboralmente a la Agencia de Tránsito Municipal y personas exógenas a todo el holding municipal, más bien pertenecientes a otras instituciones públicas, que estaban desarrollando presuntamente actividades ilícitas. ¿Qué es el ilícito que cometen estas personas? Otorgar prebendas a favor de infractores de tránsito ya sentenciados para que no cumplan, por ejemplo, su pena en la cárcel que le corresponde, para que obtengan certificados médicos, por ejemplo, para que pasen su pena en un hospital o en una clínica particular. Hasta ahí estamos claros. El día 21 de octubre del año en curso, el señor alcalde Aquiles Álvarez comparece ante una comisión del legislativo y hace una pregunta que todos los ciudadanos nos planteamos en este momento. ¿Qué hacía un Porsche Cayenne parqueado apenas 3 minutos después del allanamiento del ciudadano Iván B., imputado de terrorismo por reventar una bomba en la bahía? Y da la pequeña casualidad que este carro de alta gama, en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad, creo que ninguno de los tres tenemos la más mínima duda de que la isla Trinitaria definitivamente no es el lugar más seguro que tiene Guayaquil, llega, pero la pequeña casualidad es que ese Porsche Cayenne pertenece al grupo empresarial de la familia del presidente de la República. Y aquí no se han otorgado respuestas lo suficientemente claras como para poder sacarnos del imaginario social esa pregunta planteada por el alcalde. Y el día 22, esto quiere decir al día siguiente de que el alcalde plantea esta pregunta, entre otras, como por ejemplo, ¿qué pasa con el caso Progen, donde hay 140 millones de dólares que los desaparecieron por arte de magia? ¿Qué pasa con los niños de las Malvinas? Y una serie de denuncias que plantea el alcalde ante esta comisión legislativa. El día 22, 24 horas después, allanan casas y allanan oficinas de Procuraduría Judicial del ATM, y se crea una narrativa con tal de borrar lo planteado por el señor alcalde. Que se relaciona con el caso que usted aclaró al principio. Así Me callo y te dejo. César, sí, permítenos interrumpirte en este momento. Estoy de acuerdo con que hagas este breve recorrido de nuevo que has nombrado, porque es necesario. No todo el mundo conoce el caso Porsche y me sorprende, ya, pero digamos, los que estamos en el medio ya hemos escuchado varias veces cuándo inició, cuándo se lanzó, cuándo estuvo el alcalde ahí, ¿no? Yo creo que la pregunta ya no debería de ir por qué hacía el Porsche ahí, porque en teoría la respondieron. Yo sé que primero era el nombre de una chica, luego el nombre de la hija, luego esta casa no era mía, luego era la vecina. Creo que ahora lo que deberíamos estar planteando es otra pregunta, porque de alguna u otra forma ya respondieron qué hacía el Porsche ahí. ¿No te parece?
Sí, ya puedo. Sí. Me fascina este ejercicio tan democrático, otorgarnos la palabra de forma tan educada y tan correcta. Así somos. Me fascina. Después de 5 Créame minutos que cambiamos todo. Vale. hay otros espacios donde atropellan con preguntas. Este también puede ser. Dele, aproveche el tiempo. Le pido, abogado. señora Perrone, que tenga compasión de este humilde servidor. Va. Yo creo que la pregunta no está respondida, mi querido Juan Sebastián, y permítame disentir públicamente con usted a la altura. Y disiento públicamente con usted porque, primero, como usted bien lo señaló, no sabemos si la señora se llama Amanda o se llama Erika. ¿Usted sabe quién es el empleador de la señora? Industrial Molinero o Grupo Novoa. Porque son dos personas jurídicas distintas. Correcto. ¿Usted sabe quién la llevó a la señora? Si el chofer o fue ella quien manejó el carro. Porque hay dos versiones distintas. Entonces, mientras aparezcan estas diatribas que únicamente generan más opacidades sobre las declaraciones otorgadas de parte de la defensa técnica del grupo empresarial, lamentablemente no tendremos las respuestas adecuadas. Pero insisto, entonces la pregunta ya no debería ser qué hacía un Porsche ahí, sino quién lo manejaba. No, yo creo que la pregunta sigue ahí. ¿Qué hacía ese Porsche? Con una respuesta coherente, ínfimamente coherente, porque nos están tratando de mutilados mentales. Y aquí se pretende perpetrar el asesinato de la verdad. Una verdad que está buscando ser parida a gritos, pero que quieren ocultar, creando distractores de opinión como los allanamientos del ATM. ¿Cómo es posible que nosotros inicialmente, siendo los denunciantes, ahora somos los denunciados? Ok, Y se genera... Discúlpeme. Siga, pero cabe también la pregunta, qué coincidencia que justo el lente de la ATM estaba justamente en la casa, que ya no es color chicle, y que estaba justamente grabando todo eso. O sea, de repente, ¿por qué? ¿A usted le parece una coincidencia? Es que... mire, No, yo le pregunto a usted cuál es el criterio del ATM de Segurep para fijarse en ese detalle. Es que ahí vino una excelente corrección de parte suya. Primero, que no eran cámaras ni eran vehículos del ATM. Segurep. Sí, sí. Eran las cámaras de Segurep que están colocadas de manera fija, estimada María Fernanda. Y esas cámaras registran lo ocurrido 24/7 en el lapso de 30 días. No es que estábamos haciendo una prosecución del caso o un seguimiento puntual. Más allá de que sí otorgamos a la Fiscalía en 2 ocasiones el seguimiento total del traslado de Iván B., primero en una moto, donde arroja esta mochila con una bomba en la bahía de Guayaquil, explota la bomba, el señor toma un vehículo, un Nissan Sentra, y se dirige hasta su casa. Da la pequeña sorpresa y la pequeña casualidad, estimada María Fernanda, que en estos casos la justicia no solo es ciega, sino también es torpe. Toman el celular del señor y se niegan a explotarlo porque sacan la burda excusa de que está bloqueado. Ahora, le pregunto, en este recorrido que hace las cámaras de Segurep, que ha impedido que se cometan 144.000 delitos según las cifras que ha dado Segurep, ¿no le hizo el seguimiento luego de la casa? Si el Porsche llega a la casa, se bajan, se suben, se bajan, ¿y luego qué? No es que no hay seguimiento de ese Porsche que le llamó la atención. Nuevamente, el seguimiento de las cámaras tiene un respaldo de 30 días. Sí. Si no fui claro, permítame ahondar en el tema. Tomamos el día de hoy, 28 de octubre del 2025. Tenemos hasta el 28 de noviembre ese respaldo. Estamos en este momento haciendo todas las diligencias técnicas, informáticas, para poder obtener el siguiente registro de dónde salió ese Porsche Cayenne, que es en la Isla Trinitaria, y cuál fue su destino. Sin embargo, el respaldo que nosotros tenemos y lo que nosotros emanamos a la Fiscalía fue la trazabilidad de Iván B. en su Nissan Sentra hasta llegar a su domicilio. Ahí llega la policía, lo toma en flagrancia, se lo lleva, llega el Porsche. 3 minutos después llega el Porsche, y lo que vamos a hacer, porque es que el Porsche no es un vehículo que estaba en tela de duda. Entra en tela de duda a partir de que se parquea en la casa de un allanado por terrorismo. Total, y luego viene, y más la bulla si pertenece a esta empresa relacionada con el presidente. Pero creo que yo no pregunté bien, planteo nuevamente. Se quedan viendo el Porsche, la cámara, y nunca más le hacen seguimiento a partir de eso. Ya me explicó lo de los días. Lo que le pregunto es que si solamente la cámara queda captando el momento que se va el Porsche y no hay seguimiento adicional. Estamos en la búsqueda del respaldo informático técnico, porque únicamente tenemos un respaldo de 30 días. Disculpe que le conteste lo mismo, sí, es que la pregunta es la misma. Nosotros tenemos el seguimiento o la trazabilidad del Porsche, sí,
por 30 días en nuestros respaldos informáticos. Sí, lo que estamos tratando de hacer es de desbloquear ese respaldo que lamentablemente se borra, porque comprenderá que todos los días hay que hacer seguimiento con las cámaras. Yo me refería al mismo día. No hay seguimiento ese mismo día cuando el Porsche se va. Tiene que haber seguimiento, sí, pero creo que estoy... O yo estoy sin entenderle, porque digo, me entiendo que hay seguimiento hasta que llega, no entiendo por qué no hay seguimiento cuando se va. Usted dice que sí. Nosotros no le hicimos seguimiento al Porsche. El Porsche aparece en escena en el momento que se parquea afuera de la casa de un imputado por terrorismo. ¿Y cuándo le llama la atención? Porque ¿cuándo le llama la atención? ¿A usted no le llamaría una atención? No, yo no le voy a contestar eso. Yo le digo, ¿en qué momento la Segurepe dice, oye, mira, hay un Porsche ahí? ¿En qué momento lo hace? En el momento de que después de 3 minutos de ser allanado el ciudadano en su domicilio, Iván B., imputado por terrorismo, aparece un carro de alta gama. Ajá. Que digan lo que digan. No importa el valor ya y el año. Ya No, es que sí importa, es que todos esos detalles importan. Mi querida María Fernanda, si a usted le parquea un vehículo de $80,000 no se le hace llamativo en cualquier lugar de la ciudad, no se llega a uno de los barrios más pobres y azotados directamente por la delincuencia organizada del país. Yo le decía que de repente no importa tanto ahora porque una cosa es un Porsche del año 2024 que uno del año 2011. No deja de ser un carro de alta gama. A eso me refería, a disminuir. Pero yo insisto en mi pregunta y voy a ser necia, lo siento. No, es la última vez. Quiero ser mediador en esa pregunta. El Porsche no estaba en caso de duda, entonces no le hicieron el seguimiento en ese momento. Entonces ahora hay que buscarle porque sí se pone en duda qué hacía el Porsche ahí. Lo que estaba en cuestión era el Centra que se parqueó en una casa y porque lo vieron en una casa. ¿No te gusta? No puedo con Así eso. es como yo lo entiendo, no sé si... Pero es que, yo sí lo entiendo. Yo creo que es clarísima la explicación y lo... efectivamente es correcta. Sí, pero si me trepo en un Centra, después de haber botado una bomba en una moto... El vehículo que se pretende seguir es el Nissan Sentra. Hasta ahí le llego. Luego aparece en 3 minutos. 3 minutos. Se parquea un Porsche. Sí, lo que digo es que un carro de alta gama, la atención, el carro de alta gama que llega luego de 3 minutos, ¿cómo es que no te llama suficientemente la atención para hacerle el seguimiento en ese momento? No sé si me explico. Ya Mire, me dijo... le voy a contestar de la siguiente forma. Usted sí sabe... Se me interprete, por favor. La segunda... Pero me alegra enormemente que haya sido el mío. Usted sí sabe, mi querida María Fernanda, de que el Porsche, el famoso Porsche en cuestión, debería ser contestada esta inquietud y cuantas aparezcan por parte de la Fiscalía General del Estado. Es la Fiscalía la obligada a realizar cuantas preguntas sean necesarias respecto de todas las personas que aparecen involucradas aquí, porque ese es el trabajo de la Fiscalía y de la Policía Judicial. No es trabajo de la municipalidad, no es trabajo de Segurepe. Nosotros como ciudadanos, al igual que usted, que me alegra que de hecho se planteen estas preguntas a la ciudadanía, es que hay que preguntar y el poder tiene la obligación de contestar. Pero cuando no se contesta, lamentablemente existen este tipo de dudas. Pero más bien su interpelado debería ser el fiscal. Porque un fiscal se abstiene, ¿por qué no llama a las personas involucradas? ¿Por qué no le llama a él la atención un Porsche Cayenne? ¿Por qué no se nos pidió a nosotros la trazabilidad del Porsche, como usted lo está requiriendo en este momento, sino que más bien se abstuvieron de formular cargos contra Iván B.? ¿Usted sabía que el señor Iván B. está más libre que usted y yo juntos? Sí. ¿Qué es lo que le llama? No sé, yo estoy muy libre. ¿Qué es lo que le llama a usted la atención del Porsche, más allá del costo? Le llama enormemente la atención la incapacidad absoluta que tuvo el poder de contestar por más de 10 días. ¿Eso? Mientras el poder se demore tanto tiempo, mi querida María Fernanda, y ahí me voy a permitir hacer, como ha sido tan diáfana la entrevista, me voy a permitir hacer una broma. Si yo me demoro 10 días en contestarle a mi esposa, ¿qué hacía fuera de un lugar determinado? Claro. Ese compa ya está muerto. Se ejecuta la pena de muerte sin el más mínimo de compasión. Ya, pero a mí me parece que es una cuestión política. Aquí, ¿qué es una cuestión política? Sí, es una política, es un ataque, es a aprovecharse el momento, el presidente, las bombas, crear toda esta idea de que es el gobierno nacional que está haciendo los autoatentados. Diciendo para totalmente justificar. con usted. Es un tema político al momento de utilizar estas declaraciones del alcalde
24 horas después generar un allanamiento y decir de que hay chone killers en la agencia de tránsito municipal. Hasta ahí lo dejo. Pero, claro que sí. Porque esta vez vamos a hacer una excepción. La segunda parte es importantísima. Me voy rápido a la pausa. Te prometo que te voy a dejar preguntando. Ok, vamos a la pausa. Que estoy pasando bien. Vamos violento por cuestión del tiempo. El abogado César Poveda nos acompaña. Estamos hablando sobre el caso Porsche y también sobre la denuncia que hay, allanamientos que se hicieron a la ATM y tanto en en Guayaquil y en otra parte del país, no me acuerdo. Bueno, fueron 2 allanamientos múltiples que se realizaron. En relación a denuncias presentadas, ya usted nos aclaró la primera parte, es la ATM la que presenta la serie de denuncias. Nos quedamos en la relación o la presencia de chone killers dentro de la ATM de Guayaquil. Es correcto. De forma abrupta, por decirlo menos, para calificar con un sustantivo, con un adjetivo a las declaraciones emanadas desde el poder, se establece la narrativa de que existen chone killers en la ATM que operan para otorgar prebendas. Esto quiere decir, se trepan en la denuncia presentada por la ATM el 1 de mayo del 2025 y lo vinculan directamente con los chone killers. Cuestión que, si fuera cierta, estimada señora Perrone, tenga la plena certeza que la administración municipal no va a titubear jamás en querer sacar a estos malos elementos, y si estuvieran vinculados, seremos los primeros en coadyuvar a todas las autoridades del caso para sacar a esta lacra social de una institución como la ATM. El problema es que no se otorgan nombres, no se otorgan cargos, no se otorga una trazabilidad del delito, no se dice cómo y cuándo operaron los chone killers en la ATM. Irónicamente, la ATM está presidida por el primo hermano del presidente de la República, el señor Antonio Noboa. Ergo, algún advenedizo podría conjeturar que Antonio Noboa es el presidente de los chone killers. Entonces, no podemos ser tan irresponsables al emanar una opinión, porque cuando se le emana desde el poder, se convierte en un acto intimidatorio. Esta ciudad no se va a dejar amilanar por ningún tipo de declaración irresponsable de parte del poder. César, y por ahí también va mi duda, porque justamente lo que tú estás comentando es que ellos presentan esta denuncia de chone killers sin un respaldo, ¿no? Pero lo que yo te quiero decir, tú estás haciendo de vocero de este caso, ¿hasta dónde van a llegar? Porque para mí no es verdad que dato mata relato. Hoy en día es todo lo contrario. El relato está matando cualquier dato. Y si ellos dicen algo, por poner ellos y ustedes, digamos, por poner dos bandos, ellos están ganando esa narrativa. Y ustedes, en algún momento, o tienen que dejar de hablar de esto porque tienen que seguir con otras cosas, o hasta dónde van a llegar, porque insisto, o sea, tú puedes tener los datos, tienes esto, te falta, como bien decía María Fernanda, que es la nueva fiscal de RTP, ¿dónde iba el Porsche? O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar para que realmente este relato, con los datos necesarios, llegue a formar la narrativa que realmente les importa a ustedes? Voy a disentir también con usted, estimado Juan Sebastián, por una sencilla razón: nosotros no tenemos una narrativa. Respeto como el que más el hecho de que se pretenda posicionar en el tablero actual de que los relatos pueden matar los datos. Yo soy un convencido de lo contrario. Si a mí se me está diciendo, porque estudié para eso, y usted me está diciendo que he estudiado para nada. Si usted me dice de que en este país, lamentablemente, el mito campeará sobre la verdad, eso es lo que me resisto totalmente eso es lo que te digo. A bajar la cabeza ante esa premisa. Buenísimo. Porque no voy a claudicar, y mucho menos el señor alcalde, y aún menos la ciudad, frente a este tipo de atropellos. Si ellos están planteando el hecho de que existen chone killers, nosotros debemos de exigirle al poder el relato exacto, los datos, los nombres, los cargos, cómo se opera. Pero si ellos se trepan en una denuncia que nosotros hicimos el 1 de mayo del 2025 desde la Agencia de Tránsito Municipal, en la que pedimos a la Fiscalía que se investigue el presunto cometimiento de un delito, que son estas prebendas que ya expliqué en la primera parte,
¿Cómo se puede decir ahora que están los chone killers dentro de la agencia de tránsito municipal con tal de callar esta verdad que busca ser parida a gritos? ¿Qué hacía el Porsche? Usted tampoco puede decir que no hay chone killers dentro del ATM. No, pero no me atrevería directamente a enunciar una barbaridad de esta naturaleza. Es como, llevémoslo al siguiente punto, estimada María Fernanda. ¿Qué pasa si yo soy tan ligero para decir de que como existen mafias hospitalarias, y todos sabemos que existen mafias hospitalarias, el Ministerio de Salud Pública en su totalidad es una entidad que opera a favor de los GDOs? Llámense los lobos, llámense los choneros, llámense los chone killers, cualquiera de estas bandas que lamentablemente tienen aterrorizada a la ciudadanía. ¿Puedo ser yo tan ligero sin otorgar ningún nombre, ningún cargo en la trazabilidad del delito? Son declaraciones, lamentablemente, son declaraciones ligeras que únicamente buscan opacar una verdad total. Y la verdad total es la declaración del alcalde pidiendo preguntas a respuestas que todavía no se han presentado. O sea, no son verdades lo que dice el alcalde. El alcalde tiene inquietudes, tiene preguntas, tiene cuestionamientos. Hay hechos, pero que no sabemos por qué ocurrieron. Pero sí existen verdades. ¿Cuál es la verdad? Por ejemplo, que se soltó a un ciudadano, Iván B. Es un hecho, sí. Pero son verdades, pues. Sí. Los hechos son verdades, mi estimada María Fernanda. Y si seguimos cómo las cuenten. Y si seguimos cayendo en el hecho de que un ciudadano que se demuestra perfectamente que botó una bomba en la bahía y lamentablemente se lo suelta y está más libre que usted y yo juntos, aunque usted diga que es muy libre, pero es que lamentablemente no podemos caer en esa diatriba y tenemos que señalar, claro, con preguntas, pero también con verdades absolutas como la que señala el alcalde. ¿Usted sabe cuántas personas se liberan? ¿Cuántas personas detenidas por cierto tipo de delitos o supuestos delitos se liberan? Lo que llama la atención y uno puede llegar a pensar que es político es que solamente se fijen en ese caso, no en el resto, en la ciudad que ha sido más golpeada por la delincuencia. Pero es que yo creo que en este momento usted me está emplazando a mí a que le conteste datos respecto de la fiscalía. No, yo no estoy emplazando a eso. Yo más bien le pregunto por qué este caso particular le llama la atención, una ciudad que es totalmente golpeada por la delincuencia. Lo voy a invitar otro día, relájese. Vamos ya, porque tengo el otro entrevistado en la línea. César, muchísimas gracias. Como yo siempre lo que digo en privado, lo puedo repetir en público, decía que de este caso en particular, que por la forma en la que se ha presentado pudiera leerse como político, pero que también del otro lado lo que me llamaba la atención era que se hubieran tomado 10 días para hacerle una respuesta no a la alcaldía, sino a la comunidad, la respuesta por parte de la empresa más que del gobierno, porque del gobierno no ha habido respuesta. Antes de la empresa. Sí me gustaría decirle el porqué de la relación. No. La relación es por un día después. Álvarez declara en la Comisión del Legislativo el 21 de octubre y el 22 nos allanan y nadie se pregunta ni siquiera en este momento qué pasa con la bomba de Mall del Sol. Con eso me retiro. Muchísimas gracias. A usted, el abogado César Poveda nos acompaña. RTP